¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a Economía de Frente, en esta ocasión con el doctor Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán, con quien tendremos el privilegio de compartir algunos asuntos, comenzando por la inflación. Y hay un asunto muy relevante de uno de los libros más recientes que acaba de publicar el doctor, es el asunto de los ciclos políticos y los ciclos económicos, la vinculación entre economía y política, un asunto importante que sabemos que existe, pero bueno, escucharemos su punto de vista respecto a estos temas después de que iniciemos formalmente el programa. Economía de Frente. Bueno, en tanto se incorpora Ernesto Fárez Santoscoy, que ha tenido algunos problemas de enlace con la señal, saludamos de manera muy calurosa y respetuosa al doctor Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán. ¿Cómo estás, tocayo? Gusto en saludarte. Tocayo, qué gusto estar otra vez contigo. Es un privilegio. Dime, no habías estado porque tenías una labor editorial importante de la que hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Sí, terminando 2 libros y casi avanzando en un tercero, sacando varios artículos académicos y bueno, y la vida que está complicada. Trabajando duro, ¿no? Pues sí, yo creo que en las situaciones de crisis o uno se vuelve innovativo o uno se tira al suelo, ¿no? Entonces, sí, por la cierto. opción. Oye, hablando de situaciones complicadas, pues habíamos vivido un ciclo más o menos largo de una inflación, digamos, bajo control, ¿no? Que no es la preocupación fundamental en materia de macroeconomía. Pero ahora, pues, el hecho de que haya pasado de 2, 3%, 3,5%, 4%, a terrenos de 6%, comienza a preocupar. ¿Tú cómo ves el asunto de la inflación en México? Bueno, el problema de la inflación es mundial, o sea, no solamente es de México. Es un problema complejo, es un problema que se veía como una posibilidad, pero ahora ya se ve como una realidad que hay que atajar. Uh-huh. Permíteme explicar por qué es un poco complejo. Sí. La caída que hubo el año pasado, o sea, primero empezó, fueron múltiples choques. Primero se detecta este virus extraño que no sabemos cómo viene. China se cierra. Cuando China se cierra, aún sin avisar al resto del mundo, por eso hubo reclamos internacionales de que no avisaron con tiempo, pero China se cerró. Desde ese momento, estoy hablando desde diciembre del 2019, enero de 2020, como China es la manufactura del mundo, comenzó a parar la producción de muchas cosas. Sí. O sea, microprocesadores, chips, cosas de plástico. Toda la confección de vestido, calzado, en su gran mayoría viene de China. Sí. Gran parte de la manufactura que se usa intermedia en el resto del mundo y la manufactura que recibimos aquí para exportar a Estados Unidos viene de China. A este grado de que muchos de los catálogos de ropa, de Shein y otros más, que se ocupaban para la temporada primavera, verano, otoño, invierno, se pararon. Se pensó que esto iba a ser rápido, pero cuando esto se prolongó y se intensificó y en marzo, abril, mayo todos nos encerramos en el mundo, esas cadenas de producción no solamente pararon, sino que en gran medida se destruyeron. Y ahora encontrar quien pueda trabajar haciendo lo mismo o haciéndolo ya con innovación, porque ahora se requiere menos gente por la tecnología que se desarrolló muy rápidamente, no hay gente capacitada. Y muchos de los patrones de producción ya no funcionan. Eso está provocando un incremento de los costos. Sí. Bueno, la segunda cuestión es que China tiene pronto las Olimpiadas de invierno y la presión internacional por no usar carbón y combustóleo para generar energía ha hecho que China quiera hacer unas Olimpiadas verdes aceptables mundialmente, y eso ha provocado que, como es una economía muy capitalista, pero políticamente es comunista, ellos sí pueden aplicar
controles y racionamientos de cosas desde el gobierno, y eso ha provocado que haya escaseado carbón, que es lo que usan ellos, combustóleo, que es combustible muy sucio, y eso ha provocado que el precio de gas y otros energéticos haya subido mucho. Sí. Entonces es un doble choque de oferta. Por un lado, que no hay personal capacitado, se rompieron cadenas de suministros, cambiaron por la tecnología, no hay gente capacitada suficiente. Y por otro lado, con el incremento de la demanda que ya estamos teniendo con este año, pues la demanda está creciendo mucho, la oferta ha caído y eso provoca presiones inflacionarias en todo el mundo muy fuertes. En Alemania, por ejemplo, están en 13% en la inflación el productor. ¿13 en Alemania? En Alemania estamos en 13, en Estados Unidos cerca del 6, en México, bueno, tú ya diste los números. Sí. Un problema mundial que no se puede resolver domésticamente suministrando gas del bienestar casa por casa en Iztapalapa. O sea, sí, no se puede. Claro. Entonces, es un problema que se pensó hace 6 u 8 meses que era transitorio. Ya ahorita la convicción es que no es transitorio, que prácticamente vamos a batallar con eso. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Ese es el punto relevante en este momento, ¿no? Entonces, es un problema mundial, sí, que se debe a un rebote de demanda, pero a una contracción de la oferta y a un problema de distribución y de abasto de energéticos. Oye, fíjate qué interesante. Ahora, esto, para dar motivo al siguiente bloque, esto puede tener complicaciones políticas, aunque no parezca. O sea, aunque sea lógico el saber claramente de dónde vienen los orígenes de la inflación, puede tener un costo político también en todo el mundo. Si te parece, hablamos de este asunto después de una pausa. Claro. Muchas gracias. Regresamos. Pues, estamos Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. Bienvenido, Ernesto. Y ya tienes el antecedente de lo que comentamos o se comentó específicamente el doctor Loría. La inflación puede tener un costo político a nivel mundial, Ernesto. Desde luego que sí. Una mayor inflación lo que genera es que hay menos recursos disponibles para la población, para su consumo. Es como un impuesto, ¿no? Un impuesto invisible, digamos. Y pues eso le afecta al conjunto de la economía, a la marcha de la economía. En pocas palabras, mientras mayor sea la inflación, las probabilidades de crecimiento van a ser menores. Por lo tanto, la creación de empleos también. Pues la gente en sus negocios, pues las ventas irán pues, con menor intensidad, ¿no? En términos de volumen, y pues desde luego que tiene un efecto político. Tú en uno de los libros que recientemente has escrito, doctor, haces la referencia a esto, incluso querías compartirnos unos materiales. Sí, mira, si me permiten, ayer tuvimos la reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos y presenté algo que se llama el ciclo político vinculado al ciclo económico. Y para esto les explico muy rápido qué es esto. Sí. Cuando la inflación crece y el desempleo crece, parece lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, en Europa y en México. O sea, una inflación alta, el desempleo no cede. A eso se le llamó estanflación en la década de los 70s en Estados Unidos y en Inglaterra. Y ahora la gran discusión que está teniendo la Reserva Federal es si nuevamente estamos en un escenario de estanflación, es decir, de no crecimiento económico, o que a pesar del gran estímulo de demanda que ha dado el gobierno estadounidense y los gobiernos de otros países, menos aquí, obviamente somos la excepción honrosa de la regla, si esos estímulos ya no tienen efecto de expansivo y que se están yendo a inflación junto con los problemas de oferta que ya comentamos en el bloque anterior. Entonces, fíjate que, si me permites, voy a compartir una lámina que
que tiene que ver con, bueno, primero esta es la inflación que estamos observando ahora. Alcanza a ver, ¿no? Sí. En el 2017 tuvimos algo mal llamado ideológicamente gasolinazos, ¿no? Claramente veníamos de una inflación de 2,5, 3 acá, ¿no? Tanto la gris es la no subyacente, que es la que incorpora alimentos, comida, agropecuarios que fluctúan mucho por la temporada, si llueve, si no llueve, si dejan entrar importaciones de jitomates, de cosas, etcétera, ¿no? Sí. La azul es la general, el INPC, que es la inflación que mide el Banco Central, bueno, la que su objetivo. Y la naranja es la subyacente, o sea, la que es más estable, la que quita los componentes que son muy volátiles. Sí. Bueno, evidentemente que cuando fue lo que le llamaron el gasolinazo, que fue por razones fiscales, quitaron el subsidio a las gasolinas, pues sí hubo un incremento de precios que le costó muchísimo políticamente al PRI. Y ahora lo que ha ocurrido con 2021, bueno, pues incrementos salariales importantes, y ahora con el incremento de los energéticos y otros más, la inflación ha llegado a niveles muy parecidos, pero lo que más nos preocupa es que parece que no regresa a su trayectoria de largo plazo ninguna de las tres. Lo más preocupante es que la subyacente es la que parece que no está regresando, sino que va para arriba. Incluso si comparamos la primera quincena de septiembre con la segunda quincena de agosto, o sea, 15 días después, los tres tipos de inflación van para arriba de manera relevante. Ahora, si me permites, te comparto esta otra que tiene que ver con el ciclo político, es decir, cómo la sociedad castiga cuando la inflación y el desempleo crecen, cómo ha sido en el caso de México, y eso lo estoy estudiando para nosotros, ¿no? Eso se ha hecho para países desarrollados, mucho para Estados Unidos. Cuando la inflación crece o el desempleo crece, cómo la ciudadanía castiga al partido en el gobierno, ¿no? Entonces, pues no hay muchos datos para México, pero yo me tomé desde el 97, bueno, 95 fue la gran crisis bancaria financiera que tuvimos, que ha sido la peor que hemos tenido, ¿no? Y entonces hay una cosa que se llama índice de miseria, que es IM. Índice de miseria es la suma de la inflación y el desempleo, ¿no? Es decir, te pega, no sabemos qué es peor, seguramente el desempleo, ¿no? Quedas desempleado y aparte hay inflación, bueno, pues es terrible, ¿no? Entonces yo tomé esa suma de inflación y desempleo, que se llama índice de miseria, un año antes de que fueran las elecciones que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, en el año 97, el PRI, que era el partido en el gobierno, perdió el 20% de diputados. O sea, la ciudadanía los castigó por lo que pasó en el 95. En el 2000, bueno, el PRI perdió la presidencia y perdió el 13% de diputados. En el 2006, bueno, en el 2003, que ya el PAN era partido en el gobierno, fue una recesión muy larga, que fue de 2001 a 2003. La ciudadanía castigó al PAN con 33% menos de diputados. El 2009, que fue la gran recesión, igual el partido en el poder, que era el PAN, perdió 29% de diputados. Lo que nos llama la atención es que, bueno, en 2018, el PRI, que era el partido en el poder, perdió 77% de diputados, y en el 2021 Morena perdió el 2% de diputados. O sea que eso sería, digamos, como la ciudadanía castiga al partido en el poder cuando el índice de miseria, estas dos variables, crecen por la gran incomodidad, la gran insatisfacción social de la población, ¿no? Entonces, claro que la sociedad en todos los países se incomoda y castiga al partido en el poder. Hasta ahora estos datos son de 2% en la elección reciente, pero ya se deja ver que ya hay una cuestión importante. Ahora, y con eso termino, quizás ya hablé demasiado. Yo creo que el tipo de cambio ya se empezó a depreciar y va a empezar una escalada de depreciación y va a empezar una escalada de incrementos de la tasa de interés. Bueno, va a continuar en México, pero cuando empiecen en Estados Unidos las presiones de depreciación en México van a ser mayores y eso va a tener un efecto mayor todavía sobre la inflación. Ernesto.
Totalmente de acuerdo con lo que expresa Eduardo. Quizás es parte de otro tema, ¿no? Que es la inflación viene sobre todo del lado externo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto puede hacer el Banco de México subiendo la tasa de interés? Sin embargo, por otro lado, pues el mandato del Banco de México se supone que es controlar la inflación y pues tiene que dar alguna señal de que existen, ¿no? De que ahí están para controlar la inflación y por lo tanto pues va a seguir subiendo tasa de interés. Pero a esta última reflexión que hace Eduardo, sí van a aumentar las presiones inflacionarias y cambiarias, sí lo creo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la semana pasada tuvimos la reunión de la Reserva Federal y en esa reunión del Comité de Mercado Abierto que se llama, que es el comité que decide la política monetaria del Banco Central Americano, y en esa reunión, pues digamos que la conclusión es que el crecimiento que primero se revisaron para arriba las expectativas de crecimiento en Estados Unidos, a raíz de que se autorizó en el Congreso el programa fiscal de Biden, y se estaba ya esperando un 7% de crecimiento para este año, y hay una reducción importante. Ahora solo piensan que va a crecer 5.9%. Para el año entrante estaban estimando 3.8%, y ahora solo estiman un crecimiento de la economía americana del 3.3%. Pero junto con esta moderación, digamos, en las expectativas de crecimiento, hay un incremento en las expectativas de inflación. Hoy la inflación en Estados Unidos al consumidor está en 5.3%, mientras que en México está en 5.8%, y la inflación al productor está en 8.4%. Está muchísimo más alta la inflación al productor, y eso te deja ver que hay presiones inflacionarias para adelante en Estados Unidos. Y entonces resulta que los miembros que votan en ese comité, pues ahora están pensando, 9 miembros de 13, están pensando que probablemente se tenga que incrementar la tasa de interés en el año 2022 en lugar del 2023. Y luego también hay otra cuestión importante que es el tapering. Desde que empezó la pandemia, la Reserva Federal se movió rápido e implementó la reducción de la tasa de interés al 0% y también el programa de creación de dinero a un ritmo acelerado. Prácticamente duplicó la cantidad de dinero en circulación de 4 a 8 billones de dólares, en inglés trillions, pero está creciendo a un ritmo de 120 mil millones de dólares. Y lo que se está planteando es que probablemente se adelante el ir cerrando la llave a esa creación de dinero. Quizás a finales de este año empiece a anunciarse una gradual reducción en la creación de dinero. ¿Y eso qué va a generar? Pues una venta masiva en muchos mercados, particularmente mercados emergentes. Bien, permítanme una pausa, caballeros. Regresamos ya para el cierre de este programa de Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. Y bueno, vale la pena señalarle a usted, recordarle que este programa lamentablemente tiene que grabarse antes de que sepamos la decisión del Banco Central Mexicano con respecto a si incrementa o no la tasa de interés, por eso no damos por cierta. Pero Ernesto. Bueno, pues digamos que es lo más probable que suceda en esta reunión. Pues que de nueva cuenta se decida incrementar en un cuartito de punto la tasa de referencia para llevarla al 4.75. Ya sería el tercer ajuste, el tercer hit, sí, a la tasa que estaba en 4% y ahora estará en 4.75. No creo que la decisión sea unánime, creo que sí hay todavía 2 miembros de la Junta de Gobierno que se oponen. Vamos a ver si no cambian de opinión, porque como se acaba de comentar, pues el dato de inflación, como bien acaba de apuntar Eduardo, el último dato de inflación, pues es pues de temor, ¿no? De preocupación, porque está subiendo la inflación tanto subyacente como no subyacente, ¿no? Y eso, bueno, hablas de Galia y de Gerardo Esquivel. Sí, es quienes creo que se van a oponer.
¿Por qué? Bueno, pues porque la argumentación ahí es que como es inflación principalmente importada, pues ¿para qué subes la tasa de interés? No logras nada con eso. ¿Tú cómo lo ves, tocayo, doctor? Es cierto, o sea, los bancos centrales, independientemente del origen de la inflación, sea por demanda, sea por oferta, sea importada o doméstica, su receta es subir la tasa de interés. Aquí tenemos un factor adicional que hay que tomar en cuenta. Sigue saliendo dinero del país. Salió el año pasado mucho dinero, sigue saliendo mucho dinero este año. La inversión mexicana en Estados Unidos está creciendo mucho, justamente porque en este país se vitupera, se condena la inversión privada. Y bueno, no hay respeto a los contratos, obras prácticamente terminadas, a mano alzada se decide cerrarlas. Entonces, el tipo de cambio ya se empezó a depreciar, pero no se ha depreciado lo suficiente por la entrada excesiva y masiva de remesas que han mandado nuestros paisanos. Y hemos hablado en otros casos que este gobierno lo toma como un triunfo, cuando en realidad es una tragedia, ¿no? Entonces, cuando el tapering, como comenta Ernesto, comience a aplicarse, es decir, comience a cerrarse la llave de los estímulos, del impulso en Estados Unidos, que ha beneficiado a muchos paisanos en Estados Unidos, pues van a caer las remesas que envían. 1, 2, en Estados Unidos dicen que van a subir la tasa de interés hasta el 2022, quién sabe. Los bancos centrales siempre pueden sorprender. Va a haber un cambio en la Reserva Federal a Jerome Powell en enero del año próximo, me parece, febrero, por ahí va a ser. Hay mucho nerviosismo en si él queda o no queda. Están negociando los dos partidos principales de Estados Unidos si propone el presidente a Jerome Powell o no. Entonces hay mucha incertidumbre y eso también mueve los mercados. Entonces hay una cosa que se llama el vuelo a lo seguro, que es Estados Unidos. A pesar de que las tasas de interés sean muy bajas, son muy seguras. Entonces, un 4 o 5, pues sí es más que 0, entre 0 y 0.25, pero son más seguras allá. Entonces, está habiendo un vuelo hacia lo seguro. El tipo de cambio ya se empezó a depreciar, puede depreciarse más, y por lo tanto, la tasa de interés sube aquí para evitar que se salgan tantos capitales, evitar que se deprecie el tipo de cambio y evitar presiones inflacionarias adicionales. Entonces, yo aquí creo que coincido plenamente con Ernesto de que el comunicado va a ser muy dividido en dos aspectos. Si es cuántos votan porque sí suba, y los dos que sabemos que muy probablemente van a decir que no. Los que quieren que suba, que van a ser 3, yo creo, lo que van a discutir es si sube 0.25 o 0.5 inclusive. Por esas presiones cambiarias, las salidas de capital, el conflicto que sigue habiendo con la iniciativa privada de parte del gobierno, ¿no? Incluso con inversión extranjera que no está llegando, por ejemplo, la inversión extranjera española, que están muy, muy molestos con el gobierno mexicano por todas las declaraciones de perdones históricos, etcétera, ¿no? Ahora hasta con la Inquisición, ¿verdad? O sea, digo, son cosas que, bueno, yo no sé, yo ya me voy a hacer creyente de los vudús y de cosas normales, porque pues si 500 años no es nada y los podemos regresar ahora y eso resuelve el problema de la pobreza, pues vamos a rezarle, ¿no? Aquí tengo a mis santitos, pero digo, eso, o sea, lo que hay que ver es hacia adelante, vamos, ¿no? No ver hacia 500 años atrás, o sea, digo, pero bueno, para cerrar esto, seguramente nos vamos a equivocar y entonces eso, como los economistas cuando hacemos pronósticos nos equivocamos siempre, entonces tendremos motivos para seguir discutiendo por qué pasó lo que no iba a pasar o por qué pasó lo que dijimos que no iba a pasar, y aquí seguiremos teniendo programas con tocayo. Aquí tenemos el privilegio de tener a Ernesto Fález Santoscoy y a Eduardo Loría Díaz de Guzmán. Muchas gracias, caballeros, son ustedes muy amables. Gracias, Ernesto. Al contrario, gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta la próxima semana. Aquí un abrazo. De frente. Gracias.